pero miradas desde este punto de vista, ciertamente no tenemos nosotros todavía un verdadero sentido de responsabilidad moral. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es desplazado por otro que más tarde por otro que no tiene velas en el entierro. Total, la pobre, el sujeto se retira y la mujer queda decepcionada. El yo que hoy jura amor por una gran causa es desplazado más tarde por otro que no tiene que ver nada con ese juramento. El individuo se retira y sus amigos quedan bastante confundidos. No tenemos verdaderamente continuidad de propósitos. ¿Cuántos sujetos ingresan, por ejemplo, a una facultad? Por ejemplo, la facultad de medicina. Estoy seguro que no todos los que ingresan van a salir de profesionistas. Algunos se cansan, no vuelven, otros no pueden con la materia, pero es difícil encontrar a alguien que tenga continuidad de propósitos. Así sucede con todas las otras materias facultativas. Si existiera continuidad de propósitos, pues todos podríamos llegar a la meta. Pero realmente muchas veces comenzamos a hacer algo y nos cansamos. Pronto cambiamos de idea. ¿Por qué? Porque otro yo desplaza al yo que se había interesado por tal o cual proyecto. La conciencia normal no es la subconsciencia. El yo es subconsciente en un 100%. Y la esencia o el material psíquico está embotellado en el yo subconsciente. Debido a eso, el yo subconsciente, que es colectivo o grupal, resulta en el fondo fatídico, porque debido al yo subconsciente, la esencia, el material psíquico, la conciencia se halla embotellada, se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Se hace subconsciente y en algunas veces se torna infraconsciente y llega hasta el inconsciente psicológico. Nosotros necesitamos autoexplorar este yo pluralizado de la psicología. Necesitamos de la autoobservación psicológica. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Desgraciadamente muy pocos aceptan que tienen una psicología. Aceptan más fácil que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, que lo pueden oler, pero no aceptan tan fácilmente que tienen una psicología, porque eso no se puede ver a simple vista, no se puede tocar. Pero si alguien aceptara que tiene una psicología, podría cambiar. Cuando alguien lo acepta, de hecho, comienza a autoobservarse. Comienza a hacer uso del sentido de la autoobservación psicológica. Cuando alguien comienza a hacer uso de tal sentido, se torna distinto a los demás, se vuelve diferente. Si uno lograra aniquilar completamente al yo psicológico, el material psíquico, la conciencia, podría despertar. Y la conciencia despierta desarrolla de hecho el sentido espacial. El sentido espacial contiene en sí mismo no solamente a los 5 sentidos ordinarios, sino a muchos otros sentidos que la ciencia oficial ignora. Despertada la conciencia, tal sentido espacial se desarrolla. Pero para que la conciencia despierte, se necesita desintegrar al yo pluralizado de la psicología. Ese yo pluralizado puede desintegrarse si empezamos con la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica,
en relación con nuestros familiares en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el templo, o en el campo, donde nuestros defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente. Y si nos hallamos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente, debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica. Así podremos comprenderlo. Cuando uno ha comprendido íntegramente un defecto en todos los niveles de la mente, en todos los recovecos del entendimiento, entonces puede desintegrarlo. Es fácil desintegrar un defecto cuando se ha comprendido íntegramente. Defecto desintegrado es yo desintegrado. Equivale a desintegrar un agregado psíquico. Y el porcentaje de conciencia o material psíquico embutido entre tal agregado queda de hecho liberado. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia, de conciencia despierta, y un 97% de subconsciencia. Pero si desintegramos algunos agregados psíquicos, aumentaremos el porcentaje. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras en el mundo. Y cuando uno consigue tener siquiera un 50% de conciencia despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales. Las gentes comunes y corrientes no logran la percepción objetiva de los fenómenos. Estoy absolutamente seguro que de todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente logramos percibir una millonésima parte. No hay duda de que actualmente nuestra conciencia se encuentra muy enfrascada dentro del ego. Si lográramos en realidad aniquilar el 100% del famoso ego o yo pluralizado, lograríamos también el despertar absoluto de la conciencia en un 100%. Una conciencia completamente despierta es una conciencia objetiva. Ya no es una conciencia subjetiva. Tampoco pertenece al terreno de lo infraconsciente o de lo inconsciente o del mero preconsciente freudiano. Es una conciencia verdaderamente objetiva en el sentido trascendental de la palabra. Hombres de conciencia objetiva fueron un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, un Gautama en la India, un Pitágoras en Grecia, un Zaratustra en Persia, etc. La conciencia objetiva despierta en un 100%. Nos permite experimentar directamente eso que no es de la mente, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y del entendimiento, eso que es lo real, la verdad. Las gentes comunes y corrientes no perciben jamás un fenómeno en su forma completa, íntegra o unitotal. Para percibirlo, se necesita gozar de la conciencia objetiva, porque solo la conciencia objetiva logra la percepción integral de tal o cual fenómeno. Normalmente nosotros vemos una flor, admiramos su geometría,
Y si hemos estudiado un poco de química, sabemos la fórmula química de tal flor, se la aplicamos a la flor durante nuestro análisis. En una palabra, vemos en la flor lo que hemos estudiado, lo que aprendimos en el aula de estudio, lo que nuestros profesores nos enseñaron. Pero no vemos la flor en sí misma, tal cual es, sino nuestras teorías depositadas en la flor. Esto molesta mucho a Marx, pero Kant tiene razón cuando afirma que no percibimos las cosas en sí. ¿Cómo podrían ustedes asegurar que están viendo este vaso? Ciertamente están ustedes percibiendo la imagen de este vaso, pero el vaso en sí mismo no lo están percibiendo. Estoy seguro que ustedes no están viendo los átomos de este vaso, los electrones, los iones, los protones, etc. Estoy absolutamente seguro de que ustedes no están viendo el movimiento molecular o atómico en el vaso. Están viendo una imagen del mismo, pero no están viendo a la cosa en sí, el vaso en sí. De manera que eso que disgusta tanto a Marx en su dialéctica materialista es para él desafortunadamente algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emmanuel Kant, al decir que no vemos las cosas en sí mismas, está afirmando algo crudamente real. Vemos las imágenes de las cosas, pero no las cosas en sí mismas. Dentro del terreno de lo meramente parapsicológico, nosotros tenemos que entender los funcionalismos de la mente en forma más profunda. No se trata de creer o no creer, porque esto de que yo creo y esto de que no creo puede dejarse para asuntos de religiones, pero nosotros no estamos en asuntos de religión. Los sabios de la parapsicología avanzada y revolucionaria clasifican a la mente en tres aspectos. Primero, mente sensual. Segundo, mente intermedia. Y tercero, mente profunda. Mente interior. La mente sensual elabora, como dice don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, sus conceptos de contenido mediante los datos aportados por los sentidos, es decir, mediante las percepciones sensoriales externas. La mente intermedia contiene en sí misma eso que se llama creencias. Y la mente interior está cerrada normalmente en los seres humanos. En cuanto al gran Kabir Jesús, que cito ahora aquí, en forma oportuna, calificaba a la mente sensual como la levadura de los saduceos materialistas e incrédulos. Ciertamente, la mente sensual no podría saber nada de lo real, de la verdad, de lo divinal, puesto que elabora sus conceptos de contenido, como lo asegura don Emmanuel Kant en la crítica de la razón pura, exclusivamente con los datos aportados por los 5 sentidos. No puede saber nada que se salga de los 5 sentidos. Por eso se le denomina mente sensual. Es la levadura de los saduceos materialistas de aquella época, de Yeshua ben Pantirá. En cuanto a la mente intermedia, se le clasificó en aquella época como la levadura de los fariseos, porque contiene creencias nada más, sin comprobación científica de ninguna especie. El sujeto XX concurre a su rito, a su culto, a su secta, a lo que sea, por cumplir, porque se ha comprometido o porque su familia pertenece a tal secta, pero jamás se autoexplora psicológicamente
Nunca, jamás en